La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Celebramos hoy este segundo domingo después de Pentecostés y utilizamos para este día este texto bíblico que corresponde al Evangelio según San Marcos capítulo 3, el verso 4. Y dice así: entonces le dijo, ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Una buena pregunta que tenemos ahí con ese texto para esta ocasión. Pasemos a leer el texto para este día del Evangelio según San Marcos, como ya indiqué, comenzando a leer en el verso 23 y terminando en el 3:6. Dice así el Evangelio del Señor para esta ocasión. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Y aconteció que el día de reposo Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras abrían paso, comenzaron a arrancar las espigas. Entonces los fariseos le decían: mire, ¿por qué hacen esto? No es lícito en el día de reposo. Pero les dijo: ¿nunca habéis leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad, sintió hambre, él y sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios en el tiempo de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió de los panes consagrados o de la propiciación, que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes? Y dio también a los que estaban con él. Y él les decía: el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. Otra vez entró Jesús a la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y lo observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo, para poder acusarle. Y le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte aquí en medio. Y entonces le dijo: ¿es lícito el día del reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Y él, mirándolo en torno, con enojo se entristeció por la dureza de sus corazones y le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podrían destruirle. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Gracia y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Estos textos hablan sobre el día del reposo por un lado, y Jesús como el Señor del día del reposo. También nos llama la atención cómo Jesús se pronuncia diciendo: el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Nos llama la atención también cómo están no correspondiendo a la llegada de Jesús, al reconocimiento quizás, aunque sea temor, pero no tenían nada. No les reconocían nada a Jesús, aparentemente, por lo que se ve aquí. Incluso quieren buscar la forma de acusarle y después terminan tramando para matarle o destruirle, porque sanó la mano de una persona, porque mencionó este episodio en el cual David y sus hombres comieron del pan porque tenían hambre. Está interesante esta cosa, ¿verdad?
El sábado es conocido mayormente como el día de descanso, como se nos narra en Deuteronomio, ¿verdad? ¿Para qué? Para santificarlo, ¿verdad? Los judíos era un día, celebraban para dedicarse a Dios. Los viernes la gente se bañaba, se hacían unos ritos de limpieza en las residencias también, y todo esto era como un signo de limpieza espiritual o preparación personal o de la familia antes de que llegara el sábado y se presentaran en las sinagogas. El sábado comienza a las 12. No comienza a las 12 del mediodía como hoy se lleva el tiempo, sino el sábado comenzaba al atardecer, a la puesta del sol del viernes hasta el sábado al atardecer. Santificarlo tiene pues el sentido de separación, dedicación en fe, en obediencia, en cumplimiento, en compromiso para con Dios. El sábado en el judío se abstenía de trabajar, pues había que dedicarlo a la oración, al estudio de la escritura o la sinagoga, ¿verdad? Santificar el día era pues respuesta, un testimonio de fe, de obediencia, que era muy importante para el judío. Reafirmar el pacto, la alianza para con Dios, la ley, los profetas, la enseñanza, que les orientaba a preservarse en la comunión con Dios y como pueblo de Dios, ¿verdad? Santificar el día era separarse como pueblo para dedicarlo a la acción de gracias, a la alabanza, a la gloria, al honor, a la adoración a Dios. Todo esto, ¿verdad? Se esperaba que así el pueblo de Dios creciera y operara siendo fieles, obedientes, ¿verdad? Para con Dios y para con los propósitos del pacto y de la alianza, ¿verdad? Nosotros oyendo todas estas cosas de los judíos también pues podemos ver, wow, se parecen algunas cosas también a las que nosotros celebramos hoy día, aunque celebramos mayormente el domingo por causa de la resurrección de Jesús. Ese día pues también podría ser un día de separación, que lo tomamos también para santificarlo, ¿verdad? Aunque todos los días deben de ser días del Señor, todos los días podemos también tomar esos espacios de lectura, de estudio bíblico, de reunirnos juntos, de cantar, de alabar, de adorar, ¿verdad? Todos los días podemos hacer ese espacio, ¿verdad? Ahora pues podemos relacionar esto del sábado también a la creación de Dios. Hace relato de la creación en el cual pues, se habla en ese relato de que Dios descansó el séptimo día en su obra de la creación. Y descansó, es interesante porque descansa diciendo, he aquí todo lo que Dios había hecho era bueno y bueno en gran manera. O sea, Dios ese día se deleita de dar la vida. Al terminar esa obra de la creación, al tomar ese día del Sabbat, ¿verdad? Le llamamos el sábado, ¿verdad? Él se deleita de dar vida, de haber dado vida a toda esa creación, y cómo en esa creación estaba su imagen y semejanza, y especialmente en los seres humanos, en Adán, en Eva, ¿verdad? Esa imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Dentro de toda la creación, y ellos como mayordomo, y se veía esa armonía, esa paz o el amor de Dios, ¿verdad? En toda esa armonía de la creación. Claro, sabemos que el pecado y todas estas cosas, ¿verdad? La caída del hombre se separa de Dios. Entonces, pues, por ahí, entonces vemos, ¿verdad? Cómo podemos relacionar esto. Pero el sábado era para dar vida. Entonces Jesús está aquí proclamando si era lícito, ¿verdad? El sanar a aquel hombre, por preguntar, o era lícito el que comieran si tenían hambre, como en el caso de David y los que andaban con él, ¿verdad? Y entonces pues uno pues pregunta, pues ¿es para dar vida?
como dio vida, Dios dio la vida, es para celebrar la vida que Dios nos da, es para celebrar la salvación, es para celebrar la gracia de Dios, es para celebrar el amor de Dios, que todas esas cosas nos santifican, ¿verdad? O nos purifican, nos limpian, nos renuevan, nos acercan a Dios, a estar en comunión con Dios, ¿verdad? Así que ya podemos ir, ¿verdad?, contestando esta situación que está sucediendo en este evangelio, ¿verdad? Así que nosotros, pues, aunque celebramos el día del domingo, tampoco tenemos que estar en una pelea, con una discusión que si es el sábado o el domingo. La cuestión es que nosotros separemos, nos veamos como esos que Dios quiere dar, a que Dios quiere dar vida, aunque no solamente a nosotros, sino a toda criatura, a todos los seres humanos, Dios quiere dar vida. Así que como la celebración del sábado o el domingo puede proclamar esa grandeza de Dios que quiere dar vida, y nosotros a su vez dar vida en ese día y en cualquier otro día, en cualquier de nuestras vidas, ¿verdad? O en todos los días de nuestras vidas. Así que nosotros celebramos domingo, ¿verdad? No por competir, sino también pues sabemos que históricamente los judíos que se habían convertido al cristianismo estaban celebrando en la sinagoga, y luego pues pasaron una prohibición o condenaciones contra los cristianos que proclamaban a Cristo como el Señor, ¿verdad? Y entonces pues los expulsaron de la sinagoga, y pues ellos pues comienzan a celebrar el domingo, ¿verdad? Así que no es tanto la cuestión del día, sino cómo nosotros vivimos en la santidad de Dios y cómo Dios nos quiere colocar en su santidad para darnos vida, ¿verdad? Esa gracia del nuevo nacimiento, esa gracia bautismal, esa guía e intercesión, ese consuelo, ese ánimo, ese aliento, esos dones del fruto del Espíritu están para todos los días para uno. Pero es bueno sacar un día, es bueno sacar como lo hacemos el domingo o los sábados, ¿verdad? O cualquier otro día, para nosotros encontrar ese ánimo, ese aliento, esa palabra, reencontrarnos con esa palabra de Dios, crecer en esa palabra de Dios, en ese evangelio, en esa buena nueva del reino de los cielos. Y así Dios nos sigue santificando, nos sigue colocando en su santidad por su gracia. Y entonces vivimos en esa fe, en esa obediencia, como hablamos ahorita, en acción de gracia, en esa alabanza, en esa adoración y en ese honor, en esa honra y gloria a Dios todos los días, ¿verdad? Nos reunimos alrededor de esa palabra, de esos medios de gracia, el bautismo, la santa comunión, ¿verdad? Y la comunión del Espíritu Santo mismo. El problema es cuando que señala Jesús en el Evangelio tiene que ver con las implicaciones o las aplicaciones para los judíos, como también para nosotros hoy como iglesia. Es decir, si hacemos de las interpretaciones, las aplicaciones de la palabra de Dios algo demasiado estricto, o que las sacamos del contexto literal en las cuales son escritos, o las sacamos del contexto histórico en la cual son predicados o fueron escritas, ¿verdad? O las sacamos o las interpretamos mal porque introducimos nuestros propósitos, nuestras intenciones, nuestras propias visiones, o nuestras también cultura o nuestras convicciones, y entonces pues no llegamos a eso que en realidad Dios quiere. Si hacemos de toda la escritura reglas, restricción, y si hacemos constructos interpretativos que pudieran hacerse simplemente por uso y costumbre, por comodidad o por conveniencia, todo eso nos separa de Dios. Y eso es algo lo que pasaba acá, que estos fariseos y estos herodianos pues interpretaban a su forma, ¿verdad?, la escritura, y no podían entender que el sábado era para dar vida y era para el hombre, y no el hombre para el sábado, y que Jesús ya se estaba mostrando como el Señor del sábado. Y el sábado celebra la vida que Dios nos da. ¿Cómo no poder dar vida, verdad? El Evangelio más bien
no es que eliminemos el domingo, ni tampoco le digamos a los judíos que no se reúnan sábado, ¿verdad? El Evangelio más bien está observando el sábado, que celebremos, ¿verdad? Que respondamos esa gracia de ese amor de Dios que nos libera, nos redime, nos perdona, nos sana, nos reconcilia. El sábado, el domingo, todos los días estamos llamados a crecer en ese discipulado por alrededor de la palabra, la buena noticia de Dios en Cristo, el reino, siguiendo como hijos, como pueblo de Dios, siguiendo y siendo esos heraldos, esos testigos, esos embajadores de la palabra, esos evangelistas, esos misioneros, esos profetas, esos maestros, esos sanadores, esos reconciliadores y pacificadores, esos servidores, ¿verdad? Enviados bajo la guía, bajo la sabiduría del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Los propósitos de ese reino, las bienaventuranzas de misericordia, la justicia, la paz, la equidad, ¿verdad? Para todos, ¿verdad? Ser humanos y también para la creación de Dios. El énfasis no es a establecer reglas, sino ni tampoco pensar como ellos. Bueno, pues como este es de Nazaret, no clasifica como puro, como un maestro de verdad, ¿verdad? Y hasta que quieren quitarle la vida. Y lo que él hace simplemente el sábado es dar vida, ¿verdad? O sanar, ¿verdad? O habla de saciar el hambre, ¿verdad? de las personas. El pan de la propiciación, pues, para decir algo de eso, eran 12 hogazas del pan que se ponían sobre los sacerdotes en el lugar del santo del tabernáculo. Esas 12 hogazas de pan representan la presencia, la provisión continua de Dios para su pueblo. ¿Cómo Dios no nos va a seguir proveyendo el sábado vida? ¿Cómo Dios no nos va a proveer el domingo vida, ¿verdad? Dios nos provee todos los días, ¿verdad? Y está para proveernos vida en su amor, ¿verdad? Así que el uso del pan para que hizo David, ¿verdad? Y sus compañeros, era pues porque simplemente tenían necesidad y comieron, ¿verdad? Y se saciaron, ¿verdad? Y aunque no era necesariamente un acto ritual lo que estaban haciendo ahí, pero se podía ser interpretado como providencia y provisión divina que estuvo ahí para cuando ellos tuvieron su necesidad, ¿verdad? Y la iglesia no va a hacer eso, ¿verdad? En el día de hoy. Si lo que tenemos no lo vamos a compartir con el que necesita, lo que Dios nos ha dado no lo vamos a compartir, no le vamos a servir, no vamos a utilizar de lo que Dios nos da para ayudar al pobre, para ayudar al enfermo, para ayudar a aquel que es vulnerable, está en debilidad, o para propiciar la libertad al que esté cautivo por causa del Evangelio. Y nos preguntamos estas cosas. Conociendo los propósitos de Dios para dar vida, hay que hacer el bien en cualquier día, el sábado o el domingo, o cualquier otro día, ¿verdad? Así pues, dar pan al hambriento, ¿verdad? Asimismo, si alguien está enfermo el sábado, pues ¿cómo no curarlo? Si a alguien se le explota la goma del carro, yo no me voy a parar y voy a decir no, porque tengo que ir a la iglesia, como pasó en esta parábola, ¿verdad?, que se cuenta en Lucas, sobre este hombre herido, y pasó el sacerdote y siguió de largo, y pasó el levita y siguió de largo, y fue el samaritano el que lo levantó, le curó las heridas y lo llevó a un sitio donde pudiera sanarse, y pagó incluso por ese hospedaje y porque le sanaran en aquel momento, y vemos, ¿verdad?, entonces que cómo estamos para hacer el bien, para dar vida, así como Dios nos ha dado vida a nosotros. Así que pues separar esos días, separar los minutos, las horas de la semana para oración, para estudio, para crecer en esos dones, en esos frutos, esos carismas del Espíritu, y compartirlos con los demás. Eso es vivir de acuerdo a esos propósitos de Dios, de proveer, de santificar, o colocarnos en su santidad. Hay que separar esos espacios, hay que habitar
como hermanos juntos en armonía. Hay que contar la historia de Cristo y de su amor. Hay que vivir en esa bendición de la vida eterna que Él nos ofrece y compartirla con nuestros prójimos. Hay que trabajar, hay que señalar, hay que denunciar cuando la iglesia misma no se mueve a esos propósitos de purificar, de perdonar, de reconciliar, de alimentar, de compartir con el que está la vida abundante y la vida plena de ese amor de Dios. El amor de Dios nos purifica, nos santifica para amar a todo prójimo y a la creación. El amor de Dios en Cristo, la gracia del Espíritu nos libera para amar, para valorar la vida de todo prójimo y de todo lo que respira. Que así sea. Que la paz que sobrepuja todo entendimiento vuelve nuestra mente y corazones en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.